Bienvenido al podcast de la Asociación Síndrome de Angelman, donde podrás saber más sobre el síndrome y de cómo afecta a las familias en su día a día. En el podcast de hoy estará con nosotros Joseba Antxustegui, presidente de la Asociación Síndrome de Angelman, que nos hablará de la asociación. Estamos con Joseba Antxustegui, presidente de la Asociación Síndrome de Angelman. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, situamos un poquito vuestra asociación. Coméntanos qué es esta Asociación Síndrome de Angelman, cuál es su finalidad. Bueno, la Asociación Síndrome de Angelman la componemos padres y madres que tenemos algún afectado con este síndrome, con el síndrome de Angelman. Entonces, primero nace en Barcelona en los años 80 de unas familias que ven la necesidad de juntarse, de conocer y de hacer algo, ¿no? Por lo que es el síndrome. Y poco a poco se va ampliando hasta que pasa a ser a nivel estatal. Y luego, una vez que ya pasa a ser a nivel estatal, pasamos a ser declarada de utilidad pública. Los fines principales de la asociación son dar a conocer lo que es el síndrome, entre familiares y sociedad, profesionales, etcétera. Contribuir a la divulgación de los conocimientos que hay sobre el síndrome, mejorar la calidad de vida de los afectados y luego fomentamos la investigación, ¿no? O sea, esas son un poquito las 4 líneas principales que tenemos o los fines de la propia asociación. Un poquito dar a conocer lo que es, investigar y mejorar la calidad de vida un poquito de los afectados. Y de esos años 80, desde Barcelona, ahora ya en toda España, ¿cuántas familias sois a día de hoy? En la propia asociación seremos sobre 210 familias seremos. Hay gente que sabemos que tiene el síndrome de Angelman, familias que sabemos que tienen, pero que no están asociadas. Evidentemente, lo de estar en la asociación es algo optativo, ¿no? Entonces, voluntario. Y voluntario. Entonces, respetamos en ese sentido, pero bueno, nosotros en este sentido somos sobre 210 personas en lo que es en la asociación de todo el territorio español. Una vez de vuestras líneas es el dar orientación a las familias. Será duro. ¿Cómo es ese momento en el que una familia os llama y os dice que que su hijo le han diagnosticado este síndrome de Angelman? ¿Ese momento cómo es? Bueno, nos tenemos que poner en el antecedente que un médico a una familia le ha dicho que su hijo tiene síndrome de Angelman. Y seguramente no le habrá dado mucha más información que esa. Entonces, a la familia le han echado un jarro de agua fría. Y la familia normalmente hoy en día lo que hace es entrar en Google y pone síndrome de Angelman. Y tampoco hay que creer todo lo que pone en las páginas web ni en Internet. Siempre hay que dejarlo muy claro, ¿no? Entonces nosotros, pues, tenemos una página web, evidentemente, en la que tenemos información y tenemos formas de contacto. Entonces, normalmente las familias o nos llaman por teléfono directamente o nos escriben un correo diciendo me han diagnosticado un familiar o un hijo normalmente con síndrome de Angelman y no sé qué tengo que hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es, en ese caso, intentamos asesorar a las familias que estén tranquilas y les explicamos un poquito lo que es el síndrome o las características principales del síndrome, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista positivo. O sea, nosotros somos de los que creemos que es duro, pero que siempre tenemos que mirar adelante y positivamente, ¿no? Entonces, normalmente los médicos siempre te dicen, porque la tipología y las características te dicen que como tienen dificultades de caminar, lo primero que te dicen es no va a caminar. Luego te dicen no va a hablar. Te va a decir tienen ataques epilépticos, no va a dormir, no va a no sé qué. Todo es un no. Y nosotros decimos sí, pero. Es decir, pues llegan a caminar normalmente, a lo mejor con los años pues la dificultad aumenta y acaban en silla de ruedas, pero eso no quiere decir que no caminen, ¿no? Dormir también, pues tienen dificultades para dormir, pero hay niños que duermen toda la noche y hay otros que no. Por lo tanto, siempre decimos que no nos podemos cerrar al no. Al no, nunca. Entonces, intentamos apoyarles. Si quieren conocer a familias, lo que hacemos es, le buscamos a una familia de referencia de la zona en la que son ellos para que les conozcan, estén con ellos, hablen, se desahoguen. O sea, hay que tener en cuenta siempre que nosotros, cuando a una familia le diagnostican el síndrome de Angelman,
ni tus padres, vamos a decir, ni los abuelos, ni los hermanos, ni los tíos, ni nadie va a saber lo que está pasando esa familia y lo que está sintiendo esa familia si no es una familia que ya ha vivido eso. Entonces nosotros perfectamente entendemos lo que está pasando esa familia, por mucho que sus padres quieran intentar y le intenten ayudar, ¿no? Por los abuelos en este sentido. Pero nosotros sí sabemos lo que es que te den ese mazazo, sí sabemos lo que es que te digan los médicos tu hijo no va a caminar y luego camine, sí sabemos lo que es que te digan tu hijo va a tener ataques epilépticos y luego en 5 años no tenga ninguno. O sea, sí sabemos el no que te dicen los profesionales y luego sí sabemos la realidad. Entonces, evidentemente no engañamos, no mentimos, pero decimos lo que es la realidad. Es decir, que acaban haciendo cosas que en principio no iban a hacer nunca, pero las acaban haciendo. Evidentemente con esfuerzo y con mucha implicación de parte de las familias. Pero intentamos respetar un poquito lo que son las propias pautas de la familia que llama para decir a mi hijo le han diagnosticado síndrome de Angelman. ¿Qué hago? No sé por dónde tirar. Comentabas que en ese primer diagnóstico no tienen mucha información. No sé si el profesional en este caso, bueno, habrá de todo, pero si conocen, en la profesión se conoce un poco qué es el síndrome de Angelman. Y en su caso, si ha habido casos en los que os han llamado a vosotros también, ¿no? Pidiendo, no sé, asesoramiento, ayuda. Entre los profesionales hay un gran desconocimiento. Es una enfermedad rara y hay, no sé si decían, la última no sé si eran 10.000 enfermedades raras. Es imposible que un médico conozca las 10.000 enfermedades raras. Es imposible y hay que reconocerlo. Entonces, en muchos casos, pues los médicos van a los manuales y los manuales, pues que están puestos desde hace no sé cuántos años, te dicen esto va a hacer esto. Entonces, el profesional lo que hace es trasladar. Pero la forma de trasladar también yo creo que tiene que ser muy cuidadosa. Es decir, hay que ser un poco empático también en ese sentido con la familia. Estamos hablando de que le estás diciendo que su hijo no va a hacer un montón de cosas, que ha ido al médico creyendo que puede tener algo, pero que le estás echando un jarro de agua fría encima. Entonces, hay que ser un poquito profesional en ese sentido, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento. Si nos encontramos que cada vez hay más profesionales que conocen, evidentemente, pues porque se están dando más casos a conocer, pues que la genética ha avanzado mucho. Entonces, seguramente, pues a un profesional tú vas ahora y ya tiene otro caso de síndrome de Angelman. Entonces, ya sabe un poquito, incluso la evolución, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos profesionales que no saben de la casuística y que no tienen evidentemente ningún tipo de empatía con la familia a la hora de diagnosticar. A mí me han contado casos en los que, vamos, les han dicho que cosas irreproducibles en ese sentido, ¿no? De incluso sacar el manual y decir no, o que se vayan a casa y en la siguiente consulta le digas que se puso usted histérica cuando le comenté que tenía síndrome de Angelman. ¿Qué quiere que le diga? O sea, me ha dicho que va a tener síndrome y me he puesto a llorar. O sea, me explico. Entonces, hace falta un poquito también por parte de los profesionales. Y luego yo creo que los profesionales también tienen que ser conscientes de que si no saben de algo deberían de decir, mire, no sé, busque una asociación, busque una persona de referencia, etcétera, porque yo no le puedo dar más datos. Yo sé lo que tengo en el manual, pero no sé. Yo creo que hay que ser conscientes y hay que reconocer las carencias que tiene un profesional, ¿no? O sea, pues si no sabemos hacer algo, no lo sabemos, y si no sabemos, no sabemos. Y yo creo que la familia, si tú le dices las cosas como son y con sinceridad, con empatía o lo que sea, no te va a mandar un drama en ese sentido. La familia lo que quiere es información. Y si tú no la tienes, le tienes que decir dónde la tiene que buscar. Y si nos encontramos con profesionales, no tanto del sector médico, pero sí pues logopedas, terapeutas ocupacionales, etcétera, que nos escriben un correo desde todas las partes del mundo diciendo, me han escolarizado a un niño con síndrome de Angelman y no tengo ni idea de cómo tengo que hacerlo. ¿Me podéis dar unas pautas? Y cuando digo de todo el mundo, es que nos estamos volviendo también, al ser de habla hispana, referencia a nivel latinoamericano. Nos escribe muchísima gente de Argentina, Chile, Ecuador, etcétera, diciendo, claro, y no podemos comparar ni los medios que tienen allí, ni los que tenemos allí, ni nada. Entonces nosotros les decimos, intente buscar una asociación cerca, más cerca, o les decimos unas pautas, pero no sabemos y no podemos tampoco. Somos padres, no profesionales, padres. Por lo tanto, damos nuestra propia experiencia, pero no podemos decir lo que tiene que hacer un profesional. Se supone que el propio profesional se tiene que formar en una cosa como esta, ¿no? Bueno, pues una de las labores de la asociación es dar esa primera ayuda a la familia que llega. Habrá más actividades a lo largo del año. Sois una asociación, has comentado antes que sois más de 200 familias, si no me equivoco.
¿Qué actividades hacéis a lo largo del año, aparte de ese primer contacto con una familia que llama y que pide asesoramiento? Bueno, solemos organizar cada 2 años unas jornadas profesionales, es decir, dedicadas a los profesionales. Las últimas que hemos hecho han sido este mismo año, que han sido sobre comunicación. Nos hemos centrado 2 días solo en la comunicación. Hemos traído a gente que creemos que es puntera en el tema de comunicación para que nos expliquen un poquito cómo tratar los sistemas de comunicación con nuestros niños, con los síndromes de Angelman. Y ahí pues invitamos a los profesionales que quieren participar. Incluso se ha podido seguir por vía telemática para no tener que desplazarse en este sentido, ¿no? Solo organizamos cada 2 años, cambiando de temática. Siempre metemos de epilepsia, metemos talleres de terapias ocupacionales, etcétera, etcétera. Un poquito para que haya de todo, ámbitos de todo tipo. Luego organizamos jornadas familiares, que les llamamos. Las familiares lo que solemos hacer es, nos juntamos las propias familias y organizamos un poquito, hacemos lúdico festivo y luego un poquito de formación. Entonces ahí lo que sí solemos hacer luego son, pues hacemos talleres de relajación para las familias. Organizamos de cómo cuidar al cuidador, formación para las propias familias, etcétera. Un poquito para que también las familias tengamos nuestro propio momento y nuestro propio momento de formación, ¿no? Y aparte de esas 2 que solemos hacer, pues luego organizamos diferentes talleres, diferentes cursos, depende de la demanda de lo que son las propias familias, ¿no? Pues organizamos para las familias talleres de comunicación, organizamos cursos de conducta, organizamos cursos de relajación, de mindfulness, etcétera, etcétera, etcétera. Un poquito lo que las familias nos demandan, pues intentamos hacerlas también. ¿Alguna demanda especial? Quiero decir, ¿algún proyecto futuro para los socios que estéis un poco preparando? Bueno, nosotros en principio tenemos dos proyectos, vamos a decir, fuertes en la propia asociación, que son el del conducta y lo que son el de comunicación, que van las 2 unidas. Es decir, pues un poquito, como he comentado, los niños con síndrome de Angelman normalmente no hablan. Entonces, hay que buscar sistemas de comunicación alternativos. Entonces, pues bueno, estamos trabajando en formar a las familias en diferentes sistemas de comunicación alternativos. Entonces, lo que hacemos es, tenemos 2 empresas de referencia, que son BJ Adaptaciones y la Fábrica de Palabras. Entonces, todos los años abrimos dentro de la propia asociación para implantar un sistema de comunicación a los niños que deseen. Entonces, se les hace una valoración para ver cuál es el sistema más adecuado para las características de ese niño, porque todos son diferentes. Y durante todo el año les hacemos, una vez implantado el sistema, cómo va la evolución, ¿no? Y eso todo lo costeamos desde la propia familia. Y luego, muy vinculado a eso, tenemos el sistema, lo que es el proyecto de conducta. Pues lo que hacemos es trabajamos con un neuropsicólogo conductista el tema conductual. Es decir, son niños que suelen tener, a la hora de no tener comunicación, suelen tener bastantes frustraciones y esas frustraciones acaban teniendo malas conductas. Entonces, por eso creemos que un sistema de comunicación adecuado evita las conductas, pero ante las conductas inapropiadas hay que saber cómo reaccionar. Es decir, si vamos por la calle y se nos tira al suelo, el niño, pues los familiares tenemos que saber cómo tenemos que actuar. O dejar al niño e irnos, levantarle del suelo, etcétera, etcétera. Evidentemente no es lo mismo que se tire al suelo en una acera, en un parque o en un paso de cebra, evidentemente. Entonces, lo que hacemos es formamos a las familias para que detecten esas situaciones y cómo prevenirlas y cómo solventarlas, ¿no? En ese sentido. Esos son un poquito los 2 proyectos que tenemos. El de conducta lo tenemos, gracias a la ayuda de la Fundación Mausa Miguel, lo tenemos financiado por ellos, que tenemos que agradecer en ese sentido, y el de conducta el de comunicación lo financiamos con recursos propios de la propia asociación. Ya has comentado algo, pero todas estas terapias que lleva a cabo una familia para mejorar la calidad de vida de su hijo, hijo o hija en la mayoría de los casos, ¿esto se sufraga desde la asociación? ¿Recibís algún tipo de ayuda? No sé. Las terapias que hacen las familias no las costeamos, porque sería inviable para nosotros. Estamos hablando de una asociación en la que somos padres y tenemos recursos económicos que nos dan mediante donativos
subvenciones a las que presentamos proyectos, etcétera. Sería inviable. Si financiamos los talleres de conducta, cursos, etcétera, etcétera, pero para la formación de todo lo que es la familia, ¿no? Pues evidentemente organizamos cursos de comunicación, organizamos cursos de conducta, pero también organizamos cursos de relajación o de cómo afrontar una discapacidad en la familia. Hacemos talleres para los propios hermanos, que cómo asimilan o cómo lo llevan, ¿no? De que tengan un hermano con un síndrome de Angelman y con una discapacidad. Entonces, todos esos cursos, todos esos talleres, los financiamos desde la propia asociación. Pero luego ya si una familia decide que su hijo tiene que ir a un fisioterapeuta o tiene que ir a un logopeda o tiene que ir a no sé dónde, eso no lo costeamos, porque para nosotros es inviable costearlo económicamente. Estamos hablando de que pues cada sesión puede llegar a costar 50, 60, 70 euros. 200 socios con los mismos derechos, pues no somos un banco, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí intentamos formar a las familias para que en la medida de lo posible no tengan que recurrir tanto a los profesionales, para que tengan también un ahorro económico en ese sentido, pero las terapias las costean cada familia. Cambiamos un poquito de tema. Hablemos de las líneas de investigación. No sé si hay muchos proyectos actualmente, cada vez más, entiendo. Serán insuficientes, seguramente todos querríamos más. ¿Cómo está el tema? Bueno, hay diferentes líneas de investigación abiertas, ¿no? Y la propia asociación, en ese sentido, lo que hacemos es enviamos todos los años dinero a la investigación. Pues durante los últimos, no sé si 5 o 6 años, pues casi habremos mandado unos 300.000 euros a la investigación. Colaboramos con otras asociaciones. A nivel europeo tenemos lo que es la alianza, que ya ha pasado de ser, lo que empezó a ser una alianza de diferentes asociaciones de diferentes países, ha pasado a ser ya una más a nivel mundial, que lo que se decidió es decir, si en vez de que cada asociación de un país determinado aporta 10.000 euros a una investigación, nos juntáramos todos y cada uno aportara 10.000, estamos hablando de que podíamos dotar todos los años de 200.000 euros, por ejemplo, de una. Entonces ya estamos hablando de cantidades serias para llevar a cabo investigaciones serias, ¿no? Y surgió un poquito de eso. Pero claro, ya se han unido ya países como Japón, Israel, Rusia se acaba de incorporar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un poquito ahí. Y lo que se hacen es cada año se sacan diferentes becas para investigaciones. Trabajamos con FAST Estados Unidos también, enviándoles cantidades económicas de dinero. Trabajamos con la UPV, que tiene abierto un proyecto de investigación de conocimiento de lo que es el síndrome. Va lento. Para las familias siempre es lento. Igual conoceremos nosotros la cura o no la conoceremos. Pero bueno, pues si no es para nosotros, para las siguientes generaciones, ¿no? Pero sí hay diferentes terapias abiertas genéticas, pues un poquito para buscar la posible cura. Se han hecho algún tipo de ensayo, que algunos se han quedado en el camino, pero bueno, hay que hacer prueba-error, ¿no? Como todo. Entonces sí hay diferentes terapias genéticas, vamos a decir, que están avanzando en diferentes líneas de investigación. Pues como modificar el gen afectado en este caso es el cromosoma 15 por la línea materna. Entonces, bueno, pues hay terapias genéticas que lo que quieren es silenciar lo que es la materna para activar el paterno. Entonces, estamos hablando de que hay que modificar genéticamente lo que es lo que el cuerpo hace de forma natural. Entonces, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo decirlo? En la asociación has comentado que sois más de 200 familias, pero también decías que sois conscientes de que hay muchas más familias que, por una razón u otra, han decidido no asociarse. A esas familias que deciden y están en su derecho de no apuntarse en la asociación, no sé qué les dirías tú como presidente y como cabeza visible un poco de la asociación. Bueno, les diría que somos una familia. Una gran familia. Siempre nos denominamos como una gran familia. Que estamos aquí, que sean de la asociación o no sean, para nosotros es irrelevante en ese sentido. Que si necesitan hablar, desahogarse, información, o sea, lo hacemos, no distinguimos entre socios y no socios. O sea, creemos que la labor que la propia asociación tiene, o sea, no se ciñe a los socios, evidentemente, sino que es a divulgar y ayudar a las personas que tienen síndrome de Angelman y mejorar la calidad de vida. No podemos diferenciar, no, es que es usted socio o no, para que le pueda dar información, pueda hablar con usted o desahogarme. Porque hay familias que lo único que necesitan es desahogarse y llorar. Entonces, lo que hacemos es asesoramiento,
ayudarles, etcétera, ¿no? Y lo de que se hagan socios o no, para nosotros es secundario. Normalmente las familias empiezan un poquito conociéndonos y acaban asociándose. Pues porque ven que la asociación les aporta y porque ven que al ser una gran familia, pues las dudas que tú puedes tener ahora, pues a la hora de quitarle el pañal, por ejemplo, a tu crío, etcétera, pues otros que tenemos niños mayores ya le hemos pasado y te podemos asesorar y te podemos decir, pues nosotros lo hicimos así y nosotros lo hicimos así, te dice otra familia, etcétera, ¿no? Pero que no es obligatoriedad la asociación. Es optativo y bueno, evidentemente tiene sus ventajas porque evidentemente los proyectos, los cursos, etcétera, que financiamos desde la asociación solo las financiamos para socios. Pero que estamos aquí para cualquier cosa, que nos pueden llamar para hablar, para desahogarse y que les asesoramos, o sea, no distinguimos para nada. Bueno, imaginemos que alguien está escuchando esta entrevista y decide que quiere colaborar con vosotros. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros somos una asociación declarada de utilidad pública, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que seamos de utilidad pública? Es decir, somos una asociación que las aportaciones que se nos hacen a nosotros desgravan en Hacienda, ¿vale? Entonces ya, en principio ya hay una ventaja. Y el que quiera colaborar con nosotros lo puede hacer de diferentes formas. Uno, divulgando pues este propio podcast para que la gente sepa lo que es el síndrome, etcétera, etcétera. O puede hacer comprando el propio material que tenemos en la asociación. Tenemos desde tazas, collares, camisetas, etcétera. Entras en la propia página web, que es www.angelman-asa.org. Tenemos un apartado de tienda, tú vas, incluso puedes hacer directamente donativos, que luego pides tu certificado y desgravas en Hacienda, sin ningún tipo de problemas. Entonces, es una forma. Otra forma es, pues como he dicho, la divulgación de lo que es el propio síndrome, ¿no? O con noticias que vemos en Facebook o en diferentes redes sociales, etcétera, difundirlo entre los amigos, porque bueno, y hacer aportaciones económicas, pues incluso de €1, no sé cómo decirte, pues porque si cada uno aportáramos €1, pues sería mucha aportación, ¿no? Y cada uno aporta lo que considera, y el que no puede aportar dinero, pues aporta divulgación y conocimiento, etcétera, ¿no? Pues, tampoco es que pedimos dinero en ese sentido. Sí nos ayuda y tengo que reconocer que cuando hacemos campañas la gente nos ayuda y gracias a eso financiamos todos los cursos que he dicho y todas las talleres que hago para las familias, financiamos investigación, etcétera, y un montón de cosas que si no fuese gracias a esos donativos, tanto de particulares como de empresas, sería imposible de hacer. Comentabas que la asociación ha sido declarada de utilidad pública y comentabas, bueno, una de las consecuencias que tiene el haber sido declarada como tal. No sé si hay más consecuencias, ¿se limita solamente a eso? No, básicamente se limita a eso, a desgravaciones fiscales. Bueno, es un reconocimiento a la labor de la propia asociación, ¿vale? Para que te declaren de utilidad pública tienes que tener unos ciertos criterios que te marca la propia administración pública y luego te declaran de utilidad pública. Entonces nosotros cumplimos todos esos requisitos. Entonces la ventaja que te dan es que las aportaciones dinerarias que te hacen desgravan en Hacienda. Pues una empresa, por ejemplo, pues si te hace una aportación económica de un donativo, vamos a decir, pues bueno, pues se le hace un certificado, se da notificación en Hacienda y cuando haga su declaración, pues no sé si de una empresa qué tipo de declaración hará, pues les graba en Hacienda. Y una persona física, pues cuando vaya a hacer la declaración, allí constará que ha hecho un donativo de 5, 10, 20 o 2.000 euros para que desgrave en Hacienda, ¿no? Ese es un poquito lo que tenemos. Y que para la gente, pues bueno, dice, pues por 5 euros, bueno, pues por 5 euros, si puedes desgravar 5 euros, pues desgravas 5 euros, ¿no? No sé cómo decirte. Y entonces hay gente que se anima porque es un incentivo. Terminamos ya, si te parece. Hemos comentado que eres el presidente de la asociación. Bueno, terminamos con peticiones a la sociedad en general, a los partidos políticos en particular. No sé, ¿a quién te quieres dirigir y qué mensaje quieres lanzar? No es fácil. Lo normal es decir siempre que las familias piden recursos económicos o piden dinero. Yo soy de los que no pide el dinero. Soy de los que pide empatía. O sea, en el sentido de que lo que una familia busca es que cuando va a un parque o va a una cafetería no le miren raro, le miren normal, ¿no? Y que los niños cuando van al parque, pues el resto de niños intenten jugar con él y no le escapen o le burlen
o no sé qué, ¿no? Porque los niños son niños, pero un niño aprende de lo que ven de sus padres, ¿no? Y si incluso los propios padres, en estos casos, no asesoramos o no ayudamos a los niños a entender esas situaciones, pues los niños no aprenden. Es verdad que cada vez se dan menos, pero sí se dan casos en los que pues, vamos a un parque o vamos a una cafetería o vamos a cualquier y la gente se te queda mirando, ¿no? O porque ha tirado un vaso o por lo que sea y bueno, son situaciones muy incómodas porque te sientes muy observado, ¿no? Entonces, yo siempre pido empatía. Empatía en ese sentido de ponerse en la situación del otro y diga, pues si hubiese estado yo en esa situación, ¿cómo reaccionaría? Ponerte en su lugar, ¿no? Y de intentar, no sé, ayudar o por lo menos que no se haga sentir incómodo esa familia. Y a los políticos, pues aparte de la empatía que digo, es decir, de que intenten, vamos a decir, buscar medidas para mejorar la calidad de las personas afectadas con este o cualquier otro síndrome, pues evidentemente recursos económicos también, porque se hace muy duro. Es decir, pues porque la administración te puede llegar a pagar cierto tipo de terapias, pero otras no te las paga, aunque son beneficiosas. O que los dos padres, vamos a decir, tengan que trabajar y vayas a trabajar sin dormir porque tu crío en este caso no duerme, o no tengas residencias, o no tengas, cuando cumple cierta edad, sitios en los que cuando acaba la escolarización, ¿y qué hago yo con mi crío? No le voy a tener en casa, que yo tengo que trabajar también, ¿no? Entonces, hay que buscar medidas para facilitar la calidad de vida de las personas discapacitadas en este caso, como puede ser el síndrome de Angelman, con recursos económicos, con ayudas, etcétera, ¿no? Pero intentar ayudar. O sea, ¿qué es lo que las familias piden? Ayuda y comprensión. O sea, que se pongan en su lugar y digan, jolín, si una familia tiene que trabajar los dos padres, ¿y qué hago yo cuando en junio, julio y agosto y parte de septiembre el niño no esté escolarizado y yo tengo que trabajar? Que yo no le puedo dejar al crío con cualquier persona. Me tienes que dar recursos para que yo pueda trabajar, o si no quieres que trabaje porque tengo que cuidar del niño, págame un sueldo. Es que claro, la cosa hay que decir cómo es. Entonces, hay diferentes ayudas y luego nos vuelven locos con papeleos. O sea, con papeleos que para cualquier cosa te piden el mismo papel. Para lo que quiere ya se comparte la información. Entonces, hombre, que para pedir una ayuda que existe como la CUME, que es para cuidar de personas, de niños enfermos, cada 3 meses tengas que estar presentando la documentación, cada 3 meses, para arriba y para abajo, cada 3 meses, incluso hay algunas mutuas que te piden cada mes, hombre, que mi hijo tiene una enfermedad, un síndrome raro que no tiene cura. O sea, no me pidas papeles de todos los meses, que ya sé que no se va a curar. O sea, que soy consciente, pero no me hagas la complicarme, ayúdame, facilítame, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, a los políticos, aparte de la empatía y de que se pongan, que intenten facilitar más y que nos pregunten a las asociaciones, porque igual hay cosas que están implantadas que no tienen sentido, igual hay cosas que veríamos mejor, entonces que nos pregunten también, ¿no? Terminemos con ese mensaje, si te parece, entonces. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Si quieres saber más sobre el síndrome de Angelman, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestro podcast.